Buenas tardes a todos, buen año. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudio 360. Como sabéis, es una actividad que prepara la Asociación para el Estudio del Mueble desde Barcelona. Y el objetivo de esta actividad es hablar o estudiar una pieza desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, lo que hacemos es invitar a diferentes personas y que nos hablan de un mueble o de un espacio, y de esta manera podemos ampliar la mirada y podemos compartir los intereses que tenemos todos en torno al mueble. Como ya sabéis, es una actividad que combina sesiones online a raíz del COVID, pero que tiene la virtud que puede llegar a aquellos que no pueden desplazarse, que están lejos. Y además continuamos manteniendo las presenciales que permiten poder observar la pieza de cerca e incluso a veces tenemos la suerte de poder tocarla. Bueno, hoy hacemos el estudio 360 en colaboración con la Fundación Institut Ametller d'Art Hispànic, que le damos las gracias por que nos han abierto las puertas y nos permiten compartir esta pieza que hoy hablaremos con todos ustedes. Como sabéis, la Casa Ametller fue construida por el arquitecto Puig i Cadafalch en el año 1898 y es uno de los mayores ejemplos del modernismo catalán. Y el arca de la que vamos a hablar hoy es una de las piezas que se estudiaron durante la catalogación de parte del mobiliario que se llevó a cabo por la asociación en la casa este mes de mayo. Es una pieza probablemente única y que muestra un gran dominio de las técnicas de construcción y un perfecto conocimiento de los modelos del pasado. Así que hoy sacamos la caja de su emplazamiento habitual y se la vamos a compartir. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a presentaros quién participará hoy. Hoy contamos con Santiago Alcolea. Él es historiador del arte y director de la Fundación Institut Ametller d'Art Hispànic. Yo creo que es él mejor que nadie quien nos puede acercar al momento en que Puig i Cadafalch ejecutó la obra del edificio y el diseño de los interiores, y así nos puede aportar una mirada histórica para situar la pieza en su entorno. También vamos a contar con Elisabet Aïssa. Ella es historiadora del arte. Elisabet ha trabajado durante un tiempo en la Casa Ametller y este hecho de estar tan próxima con las piezas le ha permitido conocerlas mejor, incluso hacer un trabajo de investigación sobre los talleres de ebanistería y carpintería que fueron los que trabajaron con los diseños del arquitecto. Para completar la mirada, una mirada más histórica, con las referencias históricas en las que se inspira el arca, nos acompaña María del Agua Cortés. Ella es arqueóloga y técnica de patrimonio cultural en la Diputación de Barcelona y ha estudiado las arcas y el mueble popular catalán, sobre todo en las comarcas del Solsonès, Berguedà y Bages. Y por último tenemos a Mónica Piera, es doctora en Historia del Arte y la presidenta de la Asociación para l'Estudi del Moble, y ella es quien dirigió la catalogación del mes de mayo y quien nos ha presentado la pieza de la que hoy vamos a hablar en un pequeño vídeo muy corto, unos 10 minutos, que les pasaremos en breves momentos. Así que gracias a todos por acompañarnos, gracias a los asistentes por su participación. Les invitamos a que interactúen y dialoguen. Pueden hacer preguntas directamente o mediante el chat. Y también queremos agradecer a la Fundación Institut Ametller d'Art Hispànic y a los miembros de la asociación por hacer posible la sesión de hoy. Les pasaremos un vídeo corto, como ya he dicho, y después daremos la palabra a los invitados y finalmente abriremos los micros. Así que Silvia, cuando quieras, puedes compartir el vídeo. Hemos subido al cuarto piso de la Casa Ametller, lo que es la buhardilla de este edificio del Paseo de Gracia,
que construyó Josep Puig i Cadafalch para Antonio Ametller, el industrial. El edificio lo reformó totalmente entre 1898 y 1900, y estamos aquí porque nos ha llamado la atención un arca, un mueble, que en principio no es una pieza relevante de este interior modernista, pero que tiene rasgos interesantes y que queríamos compartir con ustedes. El arca nos interesa porque, siendo uno de los muebles que Josep Puig i Cadafalch construyó para la Casa Ametller, lo que hace es recuperar un arquetipo de arca catalana del siglo XVII, la que llamamos el arca con arquerías. Puig i Cadafalch lo que hace es recuperar el arca con arquerías, pero en lugar de copiarlo exactamente, fielmente, lo que hace es extraer de ese arca todo aquello que era decoración añadida típica del barroco. Elimina lo que son tallas, elimina lo que son uñadas, florituras, y deja la esencia de esa tipología, lo que permite identificarla de forma clara. Todo el mundo ve y reconoce que esto es un arca con arquerías catalana, pero llevado al extremo, a la simplicidad, a la esencia de aquello que identifica la tipología. Las características que se mantienen del modelo tradicional de arca del siglo XVII son las proporciones, la arquería, este zócalo moldurado y también las patas de garra de urpa tan características de muchas arcas catalanas. Pero en cambio, a nivel constructivo, descubrimos toda una serie de elementos que ayudan a identificarla como una pieza de 1900, ya que se utilizan los avances tecnológicos de la industria para mejorar su construcción. El uso de la máquina se identifica en las chapas que recubre, por ejemplo, el exterior del mueble, y también descubrimos en algunas partes interiores. También son industriales las bisagras, que son seriadas, y también en los cortes de muchas maderas se nota ese corte perfecto, fino, que permite la máquina y que no lo permitía la construcción manual. Hay una cosa de creatividad en este mueble y que permite relacionar el arca con otras piezas de Puig i Cadafalch de la misma casa, que es el uso del roble. El roble no es tradicional en el arca catalana y en cambio sí que lo encontramos, por ejemplo, en los muebles del comedor de abajo de la primera planta de casa del señor Ametller. Esta idea sería el guiño de un elemento nuevo, de una madera que está de moda en 1900 y por la influencia que Puig i Cadafalch recibe de Viollet-le-Duc y que él aplica a una tipología tradicional. Nos va perfecto que el arca esté por restaurar, porque podemos descubrir cómo está construida. Por ejemplo, aquí la moldura no está hecha de una pieza, sino que al sacarla vemos cómo está configurada a partir de diferentes listones que están todos encolados, ¿vale? Como si fuera un rompecabezas, y esto se permite porque los cortes de la sierra ya son muy buenos y permite que todo el bloque esté perfectamente construido. Con la ayuda de un espejo y una linterna podemos acceder a aquellos lugares que no están pensados para ser vistos y por lo tanto podemos ver las trazas de la sierra que no ha estado pulida o, por ejemplo, también ese tornillo mecánico que claramente nos informa que el mueble está construido en la era industrial. ¿Por qué rediseñar un arca en 1900 cuando esa tipología ya está en desuso? ¿Qué hace una arca en la Casa Ametller? Para responder a esta pregunta tenemos que recordar que el arquitecto es Josep Puig i Cadafalch, que además de arquitecto era historiador y una persona interesada especialmente por la tradición catalana.
Él recupera el patrimonio catalán, lo estudia, va a castillos, va a masías y de allá extrae aquellas tipologías que son propias del territorio, las recupera y las introduce en las arquitecturas que él está construyendo. Esto lo hace, por ejemplo, con el escaño, lo hace también con la gran chimenea de las casas y lo hace con este arca. En el Archivo Nacional de Cataluña, en el fondo de Puig i Cadafalch, se descubren diferentes esbozos de diseños que él iba haciendo y algunos son de muebles. Entre ellos descubrimos el de un arca que bien podría ser el esbozo, el punto de partida del arca que tenemos aquí. Si parece evidente que Puig i Cadafalch es el autor del diseño, cabría preguntarnos quién es el autor de la construcción, qué taller de carpintería fue el que hizo esta obra. En la Casa Ametller trabajaron diferentes talleres de carpintería, entre los cuales destaca el de Gaspar Omar. Y realmente la manera de trabajar en algunos proyectos de Gaspar Omar de aquella época permite relacionarlo con la manera de hacer de este arca. Aquella idea de simplicidad, de geometrización de la decoración que hemos visto en el arca está presente en otros proyectos suyos. El señor Antoni Ametller compartía el interés por los muebles tradicionales catalanes y en el piso principal, junto a los muebles de nueva factura, él tenía expuesto obras de la colección de antigüedades, entre ellas diversas arcas, algunas de gran interés histórico. Tiene un arca con cajones policromada, con la representación de la Anunciación. Tiene otra pieza en taracea del siglo XVI, de nogal, con taracea de hueso y boj. Tiene también otra gótica con molduras encoladas. Y finalmente, aquí en lo que era su estudio fotográfico, aquí en la Boardilla, también tenía un arca con justo ese modelo de arquerías que hemos estado comentando. Por lo tanto, el arca nueva, el arca diseñada por Puig i Cadafalch, era al final una más que dialogaba en esa colección de arcas catalanas antiguas. Hemos tenido la oportunidad. Gracias. Bueno, hemos visto el vídeo y seguro que todos tenemos muchas cosas que preguntar para acabar de entender esos elementos que nos hacen datar esta pieza entre 1898 y 1900 y atribuirla como diseño del arquitecto. Pero ahora creo que para poder situar esta arca en su contexto, la mejor persona que nos lo pueda explicar es Santiago Alcolea. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, ¿me oís? Buenas tardes. Santiago nos acercará a este momento en que Cadafalch trabajó para el señor Ametller y en la ejecución de esta gran obra del modernismo catalán. Cuando quiera, Santiago. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a l'Associació per l'Estudi del Moble y a Mónica Piera por darnos a conocer también piezas de nuestra colección. Como es el caso de este arca, de la cual he de confesar que no tenemos ningún tipo de información, ni documental, ni fotográfica, únicamente es un mueble que ha estado en la casa y que, digamos, no podíamos poner en contexto de ninguna manera. Que, por tanto, pues, gracias al estudio que habéis realizado, pues, contribuye a darle ese relieve especial que a partir de ahora va a tener. Como ha explicado Mónica ya, Antonio Ametller se interesó por el coleccionismo. Pues, tenemos noticias de que sobre los 35 años empezó a comprar antigüedades, es decir, mucho antes de la transformación del edificio que luego se convertiría en Casa Ametller entre 1898 y 1900, mucho antes de su
relación con el arquitecto Puig i Cadafalch. Él ya estaba comprando pues, pintura, armas, piezas de mobiliario, cosas muy diversas, y que podemos asociar también con una primera vivienda que tuvo en Paseo de Gracia 35, y que suponemos que ese cambio de vivienda de la ciudad antigua de Barcelona, donde él había nacido, al Paseo de Gracia ya a finales de los años 80, pues es lo que le, de alguna manera, animó a decorar esa casa. Como muy bien ha dicho Mónica, hay diversas arcas antiguas en la casa Matller. Hay otras que también ella fue quien nos lo puso en evidencia. Hay una pequeña arquilla también de Taracea, que está firmada por Sastre, y está marcada por detrás, por dentro de los cajones, y que nosotros la teníamos como más antigua. Es decir, que hay toda una serie de piezas que se utilizaron para vestir los domicilios, diversos domicilios de Antonio Matller, y ya cuando en el año 1898 compró la que sería su casa definitiva y que la hizo transformar por Puig i Cadafalch, pues se vieron complementados por toda una serie de muebles que se ejecutaron para la casa bajo la dirección de Antonio Matller por diversos artesanos. En el campo de la ebanistería, pues evidentemente tenemos a Gaspar Omar, que es el autor del dormitorio y de la salita de labor de Teresa Matller, pero también están los hermanos Salat, que son los que realizaron el dormitorio de Antonio Matller, el comedor, toda una serie de piezas, y que, digamos, Elisabet pues, se dedicó a estudiar también en profundidad, y que doncs, ha contribuido a darlos a conocer, porque, ya digo, los hermanos Salat eran un nombre que no figuraba en la lista de ebanistas conocidos o reconocidos de Barcelona. Estaba Busquets, estaba Gaspar Omar, pero los Salat no sonaban por ninguna parte. Y ya digo, hay pues, esa serie de obras de creación moderna, muchas con una inspiración medievalizante, otras netamente modernistas, y que conviven con ese mobiliario de colección que algunos tenemos constancia de su compra. Por ejemplo, un baúl de cuero que compra en 1901 por 125 pesetas al ebanista y restaurador de muebles Francisco Llorens, para el cual Maurici Roviralta talló unas patas, y tenemos la factura de esa intervención. O, por ejemplo, también una arquimesa comprada por 650 pesetas el 17 de mayo de 1908 a Demetrio Gómez García, que era un comerciante de tejidos de Salamanca. Es decir, que hay algunas piezas que sí, que podemos localizar, otras que continúan en ese limbo, como por ejemplo los muebles antiguos comprados en Calaf, que constan en la documentación de la contabilidad de Chocolates Matller, y que podemos intuir pueden ser pues un par de cajas de novia o algún otro mueble, pero no tenemos ninguna constancia concreta. Y luego también, pues dentro de todo ese grupo de piezas que se han conservado, también entran en juego en ese rompecabezas del Antonio Matller coleccionista, los muebles y las otras piezas que aparecen en las fotografías antiguas y que no han llegado hasta nosotros.
decir, que tenemos aquí un campo de estudio y de trabajo que animo a quien se interese por este material, pues a probar suerte y a contribuir al conocimiento de este monumento singular que es la Casa Maller, que ha conservado, por suerte, pues no solo, digamos, no se ha conservado solo el edificio en sí y toda la piel arquitectónica, sino también el mobiliario que lo decoraba, y también buena parte de la documentación de los industriales, artistas y artesanos que trabajaron a las órdenes de Puig i Cadafalch para convertir en realidad los proyectos del arquitecto y, por tanto, de esa gente que yo llamo que son es decir, la gente que hizo el modernismo con sus manos. Es decir, que, repito, gracias a l'Associació per l'Estudi del Moble, gracias a Mónica y a todo vuestro equipo y, evidentemente, pues bueno, ya lo dicho. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Antes has comentado que el señor Amellet tenía un gran conocimiento por las antigüedades y el hecho de que él en su casa entraran muebles antiguos y muebles nuevos, la casa se vistió con un gran conocimiento de lo que había sido en el pasado, la tradición y los muebles importantes. Yo quería preguntar, cuando se hizo hace pocos años, unas décadas, la restauración de la casa, antes has hablado que en el momento en que se construyó había un trabajo de artesanía e industria. ¿Os ha costado encontrar artesanos que estuvieran al nivel de esta recuperación de piezas? ¿Se ha perdido esto o cómo lo habéis, qué os habéis encontrado? Por un lado, yo no sé hasta qué punto Antonio Ametller tenía grandes conocimientos del arte y de antigüedades. Yo creo que era más bien, no quiero, digamos, menoscabar su figura, pero era un poco un nuevo rico que quería vestir sus casas elegantemente. Y, por ejemplo, entre las primeras compras hay armas. Y tiene pues panoplias de armas en el estudio fotográfico. Hay un personaje curioso que le ayuda o que interviene en algunas de las compras, que es Pompeu Gener, que ya digo, no sé, y duran es un personaje de la bohemia parisina, es un catalán que está afincado en París y que conocido como Peyus, y que también, entre otras cosas, pues también comerciaba con obras de arte o con antigüedades, con armas, y aparece durante unos años, pero luego desaparece del todo. Ya digo, las compras no sé hasta qué punto, digamos, las hace de una forma racional, sino que es más bien algo emocional. Sí que a partir de 1902, ya cuando ya se ha especializado de alguna forma o ya ha empezado a coleccionar vidrio, digamos, requiere los servicios de Mosén Gudiol, el director del Museo Episcopal de Vic, para que le ayude a completar y a acrecentar su colección de vidrio arqueológico. Y a partir de ese momento las compras ya son como mucho más serias y mucho más racionales. Esto por un lado. La pregunta que estaba en el fondo o la pregunta principal. Los industriales o los artesanos se crean.
La necesidad crea los industriales y los artesanos. Lo mismo les pasó a los modernistas. Domènech i Montaner crea una escuela de artesanos porque les faltan artesanos. Y aquí en la Casa Matller, pues cuando ha habido que reconstruir algunos de los muebles que se habían perdido, pero que teníamos buena documentación fotográfica, pues han sido personas, pues era un ebanista de poco menos de 40 años, que, por ejemplo, reconstruyó el espejo del dormitorio de Teresa Matller o los bancos que están flanqueando el hogar de la chimenea del comedor. Es decir, que, y lo mismo digo en cuanto a cerámica. Manuel Diestre es quien ha rehecho pues, cerámica de arista que había sido producida en Granada por Mensaque y compañía, o también pavimento hidráulico, rehaciendo las trepas. Es decir, que yo creo que es la necesidad de estas especialidades las que crea que haya luego pues gente que se dedique. Vale, y sin duda una buena obra, ¿no? Han creado. Muy bien, gracias, Santiago. Encantado. Bueno, seguro que hay más preguntas, pero vamos a dejarlas para después. Ahora hemos visto el vídeo, sabemos lo que nos ha contado Santiago del edificio del señor Cadafalch, pero como él ha dicho, ¿quiénes fueron aquellos que ejecutaron la pieza? ¿Quiénes son aquellos que la trabajaban, que creaban las molduras, las encolaban, trabajaban con las chapas, la materia prima? Que son aquellos que tenían un contacto directo y conocían los secretos de su construcción. Aquí Elisabet Aissa es la que nos puede acercar a estos talleres que trabajaron mano a mano con el arquitecto Cadafalch. Buenas tardes, Elisabet. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes explicar cuáles han sido tus investigaciones acerca de todos estos talleres? Pues básicamente mi fuente de información fue, por un lado, al tener la oportunidad de trabajar en Casa Matller, pues empezar a preguntar quién puede hacer esto, y gracias a Santi y al archivo de la fundación, pues empezar a trabajar con esbozos que ellos mismos conservaban y más tarde continuar investigando en el Archivo Nacional, que de hecho ahora compartiré una pequeña presentación, es de donde sale prácticamente toda la documentación que me ha podido aportar pistas sobre los talleres que participaron en los trabajos de Casa Matller. Así que un segundito. Aquí lo tenemos. Fantástico. Pues en primer lugar querría agradecer a la Asociación d'Estudi del Moble haber organizado este estudio, especialmente a Mónica, a Núria, a Silvia, a todos aquellos que han participado en su organización, y a la Fundación Ametller la oportunidad de poder trabajar esta arca que allí se conserva. Poco para poner cara al arquitecto, aunque seguro que todo el mundo sabe cómo era Puig i Cadafalch. Aquí le podemos ver de nuevo Casa Matller, que ya habíamos visto en la presentación de Mónica. Seguramente uno de los puntos más interesantes de Casa Matller es que nos permite conocer al arquitecto en tanto que arquitecto, pero también en su faceta de diseñador de interiores. Son pocas las ocasiones en las que se puede hacer un seguimiento tan completo de las piezas, se conserven los esbozos, los dibujos hechos, imágenes de los lugares donde estas piezas finalmente se ubicaron y que incluso hoy en día podamos disfrutarlas. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta silla que acabaría realizando Gaspar Omar. Un par de notas sobre estas imágenes. Comentar que los tapizados de la silla
que vemos en la actualidad no son los originales de la época, son reproducidos, aunque se basan en los originales. Y por si alguien tuviera curiosidad y quisiera consultar la documentación sobre estas sillas, en este esbozo podemos ver que hay distintos diseños. No están en la carpeta que corresponde a Casa Matller en el Archiu Nacional de Cataluña, sino que están catalogados entre los dibujos de la Casa Coll i Regàs, también obra del arquitecto en Mataró. El tema quién realizó los muebles en Casa Matller fue una incógnita durante mucho tiempo. En 1994, en la exposición del Moble Català, que tuvo lugar en Palau Robert, se mostraron dos piezas de la casa. Por un lado, un mueble auxiliar, este que vemos aquí, así se catalogó en la ficha, y una vitrina. La vitrina se ubicaba originalmente en el salón, exactamente igual que el mueble auxiliar. Podemos ver dos fotografías con dos perspectivas de la misma sala. En las fichas respectivas, realizadas por María Teresa Díaz y Judit Verdaguer, ellas mismas planteaban la incógnita de quién debían ser los talleres que habían trabajado en la casa, quién había realizado los muebles expuestos. Ellas, leeré literalmente un par de frases que comentaban en la ficha de la vitrina, en este caso, comentaban que eran dos las posibles atribuciones, una Gaspar Omar y la otra firma Casas i Bardés. Ambos talleres colaboraron en distintas ocasiones con el arquitecto Puig i Cadafalch, incluso dentro de la Casa Matller. Casas i Bardés, por ejemplo, realizó los porticones, las celosías de madera de la fachada, pero no se ha encontrado ninguna factura ni ningún documento de la época que pueda adjudicar el mobiliario a uno de los dos talleres. Poco tiempo después, casi en paralelo, la familia Salat había hecho donación a la Fundación Ametller de una serie de documentación relacionada con el taller de muebles que había tenido la familia, el taller Salat Hermanos, y entre esos esbozos estaban algunos de los muebles de la casa, de manera que ya había tres posibles talleres que trabajaron allí: Gaspar Omar, Casas i Bardés y Salat Hermanos. Ahora bien, continuaba fallando el tema documentación facturas, que es el que generalmente acaba de dar la pista. Afortunadamente, al encontrarse el archivo de Puig i Cadafalch, que actualmente se conserva en el Archiu Nacional de Cataluña, se pudo ir desvelando toda esta información. El propio Santi Alcolea me comentó en una ocasión que, como Gaspar Omar era el que siempre se había dicho que trabajó allí, el que había más pistas que hubiera colaborado, solicitó al Archiu Nacional si allí se conservaba la factura y finalmente le pudieron confirmar que sí. Entre la documentación de Puig i Cadafalch conservada en el Archiu Nacional, se conservaba factura de Gaspar Omar, también la de Salat Hermanos, lo que ya por fin confirmaba que ellos habían realizado los muebles de los cuales la familia había hecho donación de los esbozos, Casas i Bardés y, como veremos a continuación, también algunos talleres más. Lo que es interesante de esta documentación es que no solo indica el nombre de los talleres, sino que también hay la descripción, el listado de las piezas que realizaron. Por ejemplo, en la factura de Gaspar Omar se comenta el listado de muebles del dormitorio de Teresa Matller, como ya ha comentado Santi antes, de la salita de labor, que también hemos podido ver una imagen anteriormente, aquella que tenía la silla, que se conserva actualmente la reproducción del tapizado por el mobiliario original. De Casas i Bardés se pudo confirmar que había realizado las celosías y también la restauración de los parqués. De Salat Hermanos hay dos facturas, hay dos listados de mobiliarios, uno correspondiente al salón, que hemos visto antes dos imágenes también, y al del comedor, que es este que vemos aquí, comedor realizado en roble, como la arca que se conserva, que se ha explicado en el vídeo, el objeto de este estudio. Y hay una segunda factura en la que se habla de una arquilla, mesitas pedestal, etc. De esta segunda factura es muy curioso porque hay el listado con la misma caligrafía que en la factura anterior, pero en otra letra hay la indicación en alguno de los muebles, nogal, como si hubieran querido hacer el matiz de en qué madera querían que se realizaran aquellos muebles. Hay tres facturas, presupuestos, más de otros tres talleres distintos. Del de Mauricio Roviralta, sobre todo describe marcos de puertas, zócalos. Es interesante porque también aparecen dos bañeras de caoba,
una pregunta que a veces hay sobre la época, cómo se bañaban, cómo se lavaban. Bueno, en la factura de Mauricio Roviralta se indican 2 bañeras de caoba. En esta segunda vemos construcciones artísticas Hernández, hay también una serie de mobiliario, cama, armario, sillón. En la última, la de muebles de M. Pons, es un poquito más complicado de seguir porque tiene una caligrafía un poquito complicada de leer, pero se entiende algún armario, toilette. Pero lo más interesante de estas 2 últimas es que se hace la indicación que los muebles a realizar serán según dibujo, o en la de construcciones artísticas Hernández, por ejemplo, se especifica que se harán suponiendo que me serán facilitados los modelos y detalles respectivos a su tiempo oportuno. Es decir, que alguien sería quien les haría la indicación. En este caso parece que no serían ellos los diseñadores, sino que o vendría de otro taller o serían propias indicaciones de Puig i Cadafalch. Eso ya sí que no se especifica. También es importante destacar que las facturas están todas fichadas entre finales de 1900, principios de 1901. Como se ha indicado repetidas veces, la remodelación de la casa acaba en 1900, por lo que ya sería esta idea de vestir la casa para empezar a habitar en ella tanto el propietario, Antonio Ametller, como su hija Teresa. En ninguna de ellas se habla de un arca, entonces esta incógnita, por desgracia, continuaría sin resolver. Pero sí que me gustaría hacer un apunte, y es que en el vídeo Mónica nos muestra una imagen del estudio fotográfico de Antonio Ametller, que estaba en el ático de la casa, en el que hay una arca con arquerías. La otra imagen que vemos es de la casa del propio Puig i Cadafalch en la calle Provenza, donde de nuevo vemos este modelo de arca con arquerías, y como curiosidad, entre los esbozos del taller Salat Hermanos se encuentra de nuevo este modelo de arca con arquerías, esta idea de no perder estos modelos tradicionales, y con esta imagen acabaría un poco esta pequeña introducción a lo que nos aporta la documentación sobre los talleres que trabajaron allí. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, un buen hallazgo, ¿no? Encontrar todos estos archivos y poner un poquito de nombre detrás de la figura del diseñador, del arquitecto, pues estas personas, estos talleres que trabajaban y hacían realidad estas piezas. Y bueno, como vemos, el arca realmente es una pieza que continúa creándose, es una pieza histórica importante en la recuperación de la historia catalana en la época, y está en boga totalmente. Elizabeth, yo quería preguntarte, tú has trabajado como guía en la casa bastante tiempo. La percepción que tienen las turistas, sobre todo, que vienen de fuera, de este modernismo un poco más rígido y así, ¿cómo la aceptan? Yo creo que lo más interesante de la perspectiva que les aporta el poder visitar la casa es el entender que tiene una tradición detrás. Modernismo puede tener fantasía, puede tener decoración floral, pero los muebles, muchos de ellos se inspiran en clásicos, podríamos decir, ¿no? En mobiliario que ya había existido antes. Por ejemplo, a mí siempre me gustaba explicarles, en la salita de costura de Teresa, a ver si está en la imagen. A ver si sí, con permiso, comparto otra vez la pantalla. Hay un escritorio, sería esta pieza de aquí, la que está justo, la que no son las sillas, básicamente. Probablemente ella lo utilizaba más como escritorio. Parece que se inspira en una arquimesa con una tapa abatible, que en este caso no, es simplemente una madera que probablemente ella escribía sobre ella, o incluso podía apoyar objetos, etc. Entonces, el explicarles que esta pieza probablemente se inspiraba en arquimesas antiguas, de las cuales el propio Antonio Ametller era propietario y alguna se conserva en la casa, es un poco les introducían en la historia del arte propia, más allá de los movimientos internacionales que tuvieron su influencia en cómo fue nuestra aplicación aquí.
Vale, o sea, una tradición modernista que ya viene del pasado catalán, lo que decíamos antes, y no surge de la nada o Efectivamente, solo de influencia de fuera, ¿no? exacto. Muy bien, gracias, Elizabeth. De nada. Bueno, ya llegados aquí, creo que toca el momento de hablar de la pieza. Después de haber hablado de una sintetización de la arca que nos atañe, tenemos que hablar de las arcas barrocas. No podemos entender esta arca sin conocer las arcas barrocas y la importancia de la arca en la cultura catalana. Porque, ¿cómo eran estas arcas? ¿Por qué eran tan importantes? María del Agua nos puede responder a estas preguntas. Buenas tardes, María del Agua. ¿Está el micro cerrado? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, claro, sorprende el modelo del arca de la Casa Manllé. Yo no lo conocía y me gustó mucho ver el vídeo de Mónica y cuando me enviasteis la fotografía, porque realmente es la estética de las arcas renacentistas y barrocas trasladada a principios del siglo XX. Es un mueble con una estética súper moderna, porque yo creo que cualquiera lo podría poner en casa y no queda estéticamente muy separado del mobiliario muy actual, precisamente por esta estética tan recortada, tan fáciles las molduras. Realmente es una arca preciosa. La estética renacentista y barroca, claro, arrastró modelos durante la época de la Renaixença, se arrastraron modelos de estética renacentista y barroca porque había pues, aquella idea de volver a temas históricos, a recuperar pues, lo que era la estética del barroco, del renacimiento, incluso del gótico. Y esto se aplicó no únicamente en la literatura, que fue la base principal de la época de la Renaixença, sino que se aplicó en todas las artes. Y estas decoraciones de las arcas de este periodo también se arrastran en estos estilos que se llamaron pues, neorrenacimiento, neobarroco, neogótico, que son estos estilos historicistas que lo que hicieron fue copiar esta estética de estos muebles antiguos para transformar este nuevo mobiliario de finales del XIX y principios del siglo XX. Voy a compartir la pantalla del PowerPoint que tengo preparado. Aquí. ¿Se ve a pantalla completa? Sí. Ahora quizás se ve, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Porque yo no veo a nadie y solamente sí, veo está completa. Vale, perfecto. Bueno, quería introducir el tema hablando de lo que significa el arca en Cataluña. El arca, aquí le llamamos que la caixa de Núbia, es un elemento muy importante en las casas catalanas ya desde mediados del siglo XV aproximadamente hasta finales del XVII, porque era un elemento que aportaba a la esposa al matrimonio porque formaba parte de su dote de cuando se casaba. El patrimonio de la familia incrementaba con esta aportación que hacía la novia y su dote normalmente la llevaba dentro de una caja y en la caja pues llevaba desde la ropa, una cantidad de dinero que le daba a la familia, a veces vajilla, y el nivel de riqueza de la familia de la novia se veía reflejado no únicamente en la dote, en lo que había dentro de la caja, sino también en la estructura y en la decoración de estas cajas. Y además es un elemento, es un mueble que podemos seguir en la documentación desde el siglo XV, porque siempre salen los capítulos matrimoniales como parte de esta dote. Siempre se dice, pues se le ha dado a la novia pues tantas sábanas y una caja. Y entonces es un mueble que es muy característico en Cataluña y que se arrastra pues, en casi toda la historia bien hasta el siglo XIX. La estructura de las arcas tiene muy pocos cambios entre el siglo XV y finales del XIX.
la estructura general, pero sí que cambia mucho la decoración. Las cajas de época gótica, destacan porque, aparte de la decoración, porque son cajas que la estructura es muy vertical. Los zócalos normalmente son muy anchos. Esto hace que el mueble sea más alto de lo que estamos acostumbrados a ver en las cajas barrocas. Y a partir del Renacimiento sí que las cajas serán de menor altura y se amplían, es decir, se amplía esta horizontalidad porque se reduce la altura del zócalo y se añaden las patas. He puesto este ejemplo de esta arca porque esta está datada, tiene la fecha inscrita. Hoy me he equivocado aquí, es 1548, se me han cambiado dos números, no es 1548. Tiene la fecha inscrita y lo que pasa es que se considera que esta fecha inscrita, 1548, es posterior a la primera factura de la caja y posiblemente corresponda a alguna modificación posterior. Al menos eso es lo que dice la ficha del Museo Nacional de Cataluña, donde se conserva esta caja. Son cajas policromadas, además doradas, con mucha talla, con esta distribución en dos paneles y con un panel en medio que se llama, en Cataluña se llama monjo, y con estas lacerías góticas, esta decoración gótica. Esta estructura se mantendrá durante el gótico con 2 o 3 paneles. A partir del Renacimiento se amplía esta cantidad de paneles que se ponen en la parte de delante de la caja. Encontré esta foto de casualidad en internet y me llamó la atención porque es una fotografía que se conserva en el Institut Ametller de Arte Hispánico. Es una caja policromada y dorada digamos, de herencia gótica, siglo XVI, y que estaba en el castillo de Santa Florentina de Canet de Mar, que curiosamente el castillo de Santa Florentina lo modificó, lo restauró y lo modificó Lluís Domènech i Muntaner a principios del siglo XX, un arquitecto modernista que era sobrino del propietario de Muntaner. Y como dato curioso, Puig i Cadafalch fue discípulo de Domènech i Muntaner. Y me pareció curioso poner esta imagen. En época gótica también había otro tipo de imagen, otro tipo de caja, perdón, de estructura muy similar, pero que no se doraban, simplemente se pintaban con minio y aceite de linaza, que le daba a la madera un aspecto anaranjado, y la decoración se mantenía en las molduras aplicadas, en las tracerías o lacerías en el monjo central, en el monjo central o en el plafón central, y también mantienen esta distribución en 2 plafones o 3 plafones y el zócalo ancho. Así como en época barroca predomina la decoración figurativa, hemos visto esta anunciación en la primera caja, en el Renacimiento se introduce esta decoración esta distribución en 3 plafones. Digamos que es una organización más arquitectónica de todo el mueble, y se utilizan también las arquerías aplicadas en las partes frontales del mobiliario. He puesto esta solamente para que se vea esta distribución en 3 plafones en la parte central y cómo quedan enmarcados el plafón, esta distribución central, por el zócalo en la base y por el friso de uñadas en la parte superior. El barroco en Cataluña fue tardío respecto a otros territorios europeos. Aproximadamente se inició a mediados del 17, principios del 18, según la zona. Incluso en zonas rurales, por ejemplo en la Cataluña interior, llegó más tarde y se desarrolló sobre todo en las ciudades, porque era la expresión de la nueva burguesía. Por eso encontramos quizá más cajas de este estilo cerca de la costa, y en cambio en la zona interior de Cataluña encontramos cajas que tienen una estructura más sencilla, o digamos más renacentista, que no con una decoración tan profusa como veremos después. El arca durante este periodo, durante el barroco, era un elemento importantísimo de la dote, y aunque es una época en que se empiezan a hacer ya las cómodas, los escritorios y las cómodas con un cuerpo superior de cajones, que en Cataluña se llaman calaixeras amb bescambell, que son muy características de esta época y que convivirán con las cajas durante todo el siglo XVIII
porque en las dotes matrimoniales tanto vemos que se aporta una caja como se aporta una cómoda o variando dependiendo del matrimonio, unos aportaban cajas y otros aportaban cajoneras, o sea que se ve ya este cambio y este inicio de la desaparición de las cajas de novias como aportación al matrimonio. Y además aparecen los armarios, por lo tanto la caja como contenedor de ropa empieza a estar en desuso, aparte de que deja de ser práctica y que ocupa pues, mucho espacio. Durante el siglo XVI y XVII normalmente son de nogal o de árboles de ribera, como por ejemplo álamo o olmo o chopo, incluso también de plátano, que son maderas muy blandas, que son fáciles de trabajar, pero el nogal, digamos que es la madera más utilizada para el mobiliario en Cataluña durante todo este periodo. Son maderas que se encuentran próximas, que son del territorio y al ser próximas, pues por ese motivo son las más utilizadas. Durante el XVII también un aspecto a destacar que también se hereda de época gótica es que hay muchas cajas que hacen pareja con otra y en una de ellas se abre una portella o una puerta y hay 3 cajones en el interior. Esta fotografía se la he tomado prestada a Mónica del curso del Mopla porque me gusta mucho esta estructura tan sencilla de casetones o de recuadros, porque aunque la decoración con arquería se utiliza mucho en el barroco y además se arrastra hasta el siglo XIX, este tipo de decoración en plafones con estos marcos interiores también es una decoración que se arrastra hasta el XIX. Voy saltando porque si no, no me va a dar tiempo de explicarlo todo. Una decoración muy característica que se empieza a utilizar ya en el siglo XVI, pero que durante el XVII también se utilizará e incluso a principios del XVIII, es la incrustación de hueso, el piñonet o grano de arroz, que es una decoración de tradición árabe que se utiliza en otros sitios en otras zonas de la península, pero que será muy característica de las cajas de este periodo. También se utilizan los motivos embutidos de boj y de maderas claras sobre fondos oscuros. Esta arca mantiene esta estructura horizontal con tres plafones separados por monjos, esta estructura más bien arquitectónica de enmarcar los paneles con molduras, aunque tiene un zócalo ancho y ya vemos aquí que a partir de esta época del barroco se empiezan a introducir las patas para levantar las cajas del suelo. Normalmente se ponían o bien 4 o como la caja era un elemento para ir adosado en la pared o a los pies de la cama, normalmente la parte de atrás nunca se decoraba y estas patas que se colocaban en 4 al final se iban reduciendo y únicamente se decoraba la cara principal y se ponían solamente patas en la cara principal. También otro tipo de decoración es la decoración con tallas aplicadas, con motivos vegetales, motivos geométricos, estas metopas con uñadas y las arquerías que son de tradición renacentista. Ya las cajas de época de renacentista ya empiezan a tener estas arquerías aplicadas en los frontis, pero bueno, combinadas en este caso con todas estas decoraciones geométricas y vegetales, además muy profusa. El Museo Episcopal de Vico conserva una colección de cajas importantísima que está en el almacén visitable y os recomiendo mucho que las vayan a ver porque hay además de toda cronología y de todo tipo. Y estas dos son de allá. Esta segunda, que es de nogal y tiene una decoración de embutido de chapa de abedul y según la ficha del museo también tiene ébano embutido en la parte inferior, pues presenta estos motivos de talla de uñadas y esta decoración vegetal en este chapado embutido de maderas claras sobre el fondo más oscuro, que también es muy característico del siglo XVIII, de finales del barroco.
En Cataluña hay variaciones decorativas por zonas geográficas y esto también lo vemos sobre todo en las cajas. Aunque el resto de tipo de mobiliario de la época del barroco, la decoración introduce también el dorado y la rocalla o estas decoraciones más circulares o más orgánicas, en cambio en las cajas no hay cajas doradas de este periodo. Son como si se mantuviese una estructura anterior del Renacimiento que se va arrastrando, se va incrementando el tipo de decoración, pero en cambio no se hacen o no se vuelven a hacer cajas doradas como las que habían en la época del gótico. O al menos yo no tengo presente. Igual, Mónica, tú sí que sabes algunas, que sí que te conoces mucho más la mayoría de colecciones que hay en Cataluña. Estas variaciones decorativas que decía por zonas geográficas, claro, dependían mucho de la tradición artesana de cada zona, y esta tradición artesana pues, se iba copiando en el entorno. Por ejemplo, en el Pirineo era muy característica la decoración de discos solares y los arcos con decoraciones de media luna en la parte interior de los arcos. En cambio, en toda la zona de Lérida, las cajas tienen decoración vegetal mucho más profusa, como la que he puesto antes, como la anterior. Ahora ya no sé cómo aquí, como esta anterior, una decoración vegetal con mucha talla. En la Cataluña central era más esquemática y la arquería se utilizaba mucho. Hay bastantes cajas con estas arquerías. En cambio, en las comarcas gironinas se utilizó mucho la incrustación de boj y la incrustación en chapas claras sobre fondo oscuro, sobre todo de motivos florales simétricos, pájaros, alternando con estos elementos geométricos como esta caja que parece más próxima a los modelos de mobiliario de la zona de Girona, similar a los del foco de Torruella. Y en Barcelona también se hacían cajas con paneles de arquerías entre estos monjes o monjos verticales tallados con estas uñadas. Y una cosa que sí que se observa es que, bueno, he puesto este ejemplo porque esta tradición de cajas con arquerías, con estas metopas de uñadas, esta distribución en este friso central distribuido en paneles cuadrados pero con divisiones verticales, y en cambio todo este conjunto está enmarcado por la parte inferior, que en algún caso sería el zócalo, en este caso es un cajón, y por el friso de la parte superior, todos decorados con metopas. Es una tipología que se arrastra desde el 18 hasta el 19 y que lo podemos encontrar también a principios del 20. Aún hay casas que se copian estos modelos y lo vemos en las bisagras, como pasa en la de Casa Ametller. Las bisagras anteriores a la época industrial eran las de nayas o clavos de bisagras de clavos o goznes, que iban clavados directamente a la madera. En cambio, estas cajas más modernas ya incorporan montaje con tornillos incluso y con bisagras bueno, muy características del siglo XX. Y esta sería pues, una de estas cajas más del foco de Barcelona, con esta estructura que decía de los dos frisos que enmarcan la zona central y con las patas delanteras en garra, que era un elemento que ayudaba a levantar la tapa del suelo. Por lo tanto, pues bueno, vemos que la interpretación, digamos, que se hacía en el siglo XIX de estas cajas, de las cajas con estos elementos que vienen pues, desde el Renacimiento, Barroco, y que son utilizados en diferentes épocas, a mí no me parece extraño que con esta vuelta atrás o esta visión atrás de esta época de la Renaixença, con estos estilos neo, recuperar todo lo que había sido anterior, pues que copien o que intenten interpretar la estructura de estas arquerías anteriores de época del barroco. No sé si os he ayudado mucho o os he liado más. Yo creo que Mónica en estos temas
es mucho más experta que yo y he hecho una visión así muy general. Y Yo creo. bueno, quería agradecer que hayáis contado conmigo, la participación a Mónica, a Nuria, por descontado, a Silvia y a la Asociación de Estudio del MOPLA, que todas las actividades que hacéis realmente es para felicitaros por la importancia que se le da al mueble y por este empuje a continuar estudiando el mobiliario, que creo que es el gran olvidado y en cambio nos aporta muchísima información y beneficios también personales, porque sobre todo a los que nos gusta. Pues muchas gracias. Gracias a ti, María del Agua. Perdón. Bueno, ya vemos que la historia del Arca es de suma importancia, se alarga a lo largo del tiempo hasta que llega el señor Cadafal y hace esto. No sé si hay ahora me viene a la cabeza, no sé si hay alguna otra de algo que se haya conocido en el siglo a finales, principios del 20, finales del 19, que haya hecho esta sintetización, pero María del Agua, cuando has visitado tantas masías que te han abierto las puertas, ¿has visto alguna arca barroca tan que elimina, prescinde de estos elementos florales y vegetales y queda tan pura? ¿Hay algún ejemplo del pasado? Hay sobre todo ejemplos en la zona del Pirineo, cuando te vas al Pirineo y te alejas de los focos, digamos, urbanos, que es donde quizá estas arcas con más decoración son más características, porque me imagino que la burguesía o la nobleza lo que quería era aparentar, y la caja no deja de ser un mueble que cuando se aporta al matrimonio, claro, tenía que reflejar también la posición social de la persona que aportaba esta caja, y cuanto mejor o cuanto más mejor. En cambio, en el Pirineo las cajas son mucho más utilitarias, se utilizan para muchas cosas, no únicamente como dote, sino que se utilizan también para guardar grano, para guardar herramientas. Y sí que hay arcas de este tipo, pero claro, la fabricación no tiene nada que ver con o sea, la forma en que están construidas no tiene nada que ver con la forma como están construidas las arcas que están más cercanas a las ciudades. Hay un carpintero de Andorra que hizo un libro recopilando mobiliario de toda esa zona, sobre todo él le llama mueble andorrano, pero los ejemplos que pone son todos ejemplos que encuentras en la zona del Pirineo, en el Pallars, en el Boí, incluso en el norte del Berguedà encuentras, y hay arcas de esta tipología, sobre todo con arcuaciones, sin decoración, o la decoración es muy sencilla, simplemente reducida a 4 medias lunas en la parte inferior del arco, o los típicos rosetones o flores que además abundan también en las lindes de las casas, pero con la simplicidad que tiene esta caja de la Casa Mendier, yo no había visto nunca ninguna. Y me ha sorprendido porque además es la estructura y el corte, la forma de montar la madera y los diferentes niveles, bueno, muestra además una calidad del artesano que lo hizo, que bueno, es un modelo, además que es preciosa, es una estructura muy, muy bonita por lo sencilla. Sí, sí, al final la construcción es lo que nos marca si es de la época que le corresponde o no, es donde vamos a mirar, y es lo que Mónica ha enseñado en el vídeo, estos cortes, estos ensambles, esto es donde tienes que ir para ver. Bueno, ya hemos llegado a la rueda de preguntas, ahora podéis abrir micros, podéis escribir en el chat y seguro que los participantes os contestarán todas las preguntas que tengáis, estarán encantados. Silvia, si abrimos micros. Sí, creo que cada uno Vale. ellos mismos pueden reactivarlo, pero les invito también a que puedan activarlos ahora mismito. Así que quien quiera puede empezar, puede intervenir también por el chat, como prefieran. Bueno, rompo un poco el hielo y yo quiero agradecer a los participantes, a todos, y a Santi, a Eli y a María del Agua las aportaciones para complementar la información del Arca.
yo creo que nos falta un estudio de la arca catalana. Está claro que tenemos cantidad de ejemplares de todas las épocas que todavía se conservan en casas y que todavía no sabemos identificar bien los territorios, las tradiciones donde, como María del Agua decía, se mantienen tiempo en los sitios y le toca que lo sepamos. Y luego estas interpretaciones, o sea, lo que está claro es que a finales del 19 se identificó como una tipología importantísima de Cataluña, que se coleccionó, que se restauraron. Muchas de estas arcas, como la que tiene el Instituto Amatller policromada o la que tiene de taracea de hueso, están restauradas, claro que sí, porque debían ser trozos que habían llegado allá. Y ellos supieron ver de su importancia, las pusieron en valor, las estudiaron, las tenían en su casa como piezas de colección y bueno, yo creo que merece todo el estudio, esto desde las más antiguas, como decías, de mediados del 15, hasta estas, que a mí lo que me gusta de esta, la verdad es que lo que me gustó es que no se trata de copiar. Cuando siempre se dice es que el mueble del 19 es los neos, no, es que es una reinterpretación genial de aquello. Se está cogiendo la esencia, los puntos principales, hace una lista de qué son los puntos principales del arca catalán aquel, que en aquel momento estaba realmente en todo el territorio, y analiza y coge lo principal y eso es lo que hace. Y realmente acaba dando un resultado que, como decís, es como muy moderno. Se atreve, ¿no? Se atreve a hacer Sí. esto y venga, lo dejo aquí. Sí, y por eso yo digo que este periodo no es un periodo solo de recrear, de copiar, siempre se está hablando de copiar. No, es creativo, está aportando novedades a algo que mantiene una base tradicional. Y bueno, por eso yo ya sé que Santi le hubiera gustado que hubiéramos hecho alguna pieza más importante o más conocida de la Casa Amatller, pero realmente nos llamó la atención con el grupo que estábamos trabajando, esta, de decir, oye, pues... No, es decir, Mónica, en ese sentido nos habéis descubierto la importancia de la pieza, es decir, porque efectivamente, es decir, como bien has dicho, es una síntesis de la esencia, del espíritu del arca, sin ningún tipo de decoración superflua, y que por tanto pues adquiere una modernidad que ninguna de las otras tiene. Con lo cual, pues bueno, vamos a darle una importancia mayor de la que le dábamos. Es decir, y por desgracia, pues se ha visto también en tu vídeo que la tapa está bastante maltrecha y habrá que ver de restaurarla, porque ciertamente es decir, es una pieza que merece, digamos, poder ser admirada con toda la limpieza de las formas y pues ese desconchado de la chapa, de la tapa, pues molesta muchísimo. Eso que antes comentaba con Nuria, que lo interesante que sería disponer o empezar a hacer un thesaurus yo que sé, una colección de mobiliario, incluso por la de internet, de fichas, de cajas, por ejemplo, empezar con un tipo de mueble, porque eso que dices tú, la cantidad de cajas que hay. Primero en museos, que vas consultando fichas de museos, no todo está colgado y entonces no las puedes consultar y no las puedes ver. Pero la cantidad de cajas que hay de toda la cronología y además de todas partes, y que es un elemento que se extiende desde el siglo XV hasta el siglo XX. En casa de mi abuela había 2 cajas que todavía las conservamos y son de estas cajas que imitan estos estilos renacentistas, pero que están hechas a finales del siglo XIX y estaban hechas con una finalidad, una con cajones y otra sin, que se aportaron a un matrimonio porque les dio por aportar una caja. Y la cantidad de casas y de particulares que deben tener, si pudiésemos hacer una clasificación amplia de cajas, costaría menos adivinar la época en que es una y en que es otra y clasificarlas y además hacer este estudio por territorios, porque a cada zona son diferentes. Por ejemplo, a mí me sorprende el foco de Torroella de Montgrí,
con todas las cómodas y cajoneras de escambey y armarios y vitrinas, y en cambio no hay cajas. ¿Tú has visto, Mónica, cajas No, con porque, decoración típica de... Ya no hacían en aquella época, o en aquella zona claro, no yo hay. creo que lo que pasa es que el mueble de Torroella, cuando se pone de moda, ya es un siglo XVIII avanzado. Ujú. Y sobre todo lo que marca esos muebles que identificamos como de Torroella son piezas para las clases altas de allá y entonces no quiere un arca. La gente en dote, allá sí que salen en dotes una pareja de cómodas, por Sí, ejemplo, o los escritorios o los armarios que son tan importantes en la zona, en todo el territorio de Girona. sí. Entonces yo creo que el arca sí que seguro que hay arcas, pero no tienen un carácter propio que sepamos identificarlo bien. Esto es lo que yo creo que nos pasa. Y además estaría bien estudiar también en el momento en que empiezan a desaparecer las arcas de los capítulos matrimoniales ¿Mm? y empiezan a aparecer las cómodas, cómo eso afecta al detrimento en la decoración y en la estructura del mueble. Porque claro, los artesanos se dedicaron más a hacer cajoneras de todo tipo, a partir del 18, finales del 18 aproximadamente, y en cambio, pues sí que hacían arcas, pero seguramente eso también lo que hizo fue que se arrastrasen esos modelos más antiguos de arquerías, de plafones con enmarcados, y en cambio no evolucionó. Es un modelo que no evolucionó porque ya evolucionaron las cajoneras y otro tipo de mueble que era más interesante. Eso también Tal sería vez, un aspecto a estudiar. tal vez habría que considerar también si la, digamos, desaparición del arca en favor de la cómoda estriba en el hecho del conflicto inherente en el arca, y es de que no puedes poner nada encima. Porque o si lo pones tienes que sacarlo para poder abrirla, mientras que la Sí, sí. cómoda pues no te genera ese problema. Por Con lo eso, cual, yo creo que por eso evolucionaron y por eso hacen el cambio claramente. Pero en Esto es muy cambio, sí, interesante. no se dejan de hacer arcas. Es curioso, porque se continúan teniendo, bueno, se tienen las arcas que había en la casa, pero sí que hay arcas de construcción de finales del 19, estas que tienen bisagras y que no tenían los clavos de Galaverna, sino que ya tienen bisagras desde el momento de la construcción. Mm. Por lo tanto, bueno, se dejaron de hacer, pero se continuó haciendo. Pero que yo creo que sí que también es interesante es ese cambio de arca a cómoda, cómo cambia el efecto general del espacio. Por ejemplo, esto en la Sí, Casa Mathieu se puede ver con las arcas que hay. El arca no solo, lo que dice Santi, es que no se puede poner nada encima, sino que la visión es baja, es un mueble bajo y horizontal. En cambio, al introducir las cómodas, es un mueble de altura media, que a veces es uno superpuesto, porque entonces tienes el escritorio librería, o sea, la composición, las estructuras, los volúmenes cambian absolutamente. Y realmente la cómoda, además de que es más cómodo ordenar las cosas compartimentadas y queda más ordenado, además te da una superficie a media altura muy práctica, o sea que realmente es un beneficio bueno. Era más caro, o sea, el hecho de que se mantuviera las arcas también había una parte económica. El precio de una cómoda siempre es más caro que el de un arca. Entonces hay un tema de relación de clases sociales o económicos con la introducción de ese mueble. Y también hay otra cosa que como está relacionado con las dotes, la tradición pesa mucho. Son los muebles que representan a la familia y que la mujer traslada a la casa del marido. Y aquí la mujer debe tener poco que decir, o sea, realmente es la familia que da el dinero, el precio indica, pero es un ejemplo. Entonces yo creo que en los pueblos también hay una cosa de tradición muy fuerte que debe pesar y que hace que por eso esa tipología se vaya alargando en el tiempo, quizá más de lo que sería lógico cuando ya existen otros muebles más prácticos. Si nosotros habláramos solo en términos de practicidad, yo creo que el arca se hubiera reducido, se hubiera abandonado mucho antes. Pero es sí, que el pero arca es sí. simbólica, Sí, sí, básicamente totalmente, simbólica. totalmente. Y por eso muchas masías las mantienen, aunque muchas las ponen en las golfas y Y allí se acumulan, se heredan de pero madres a sí, hijas. pero no se tiran, no, Mm. se mantienen. Y Bueno, eso que Sí. decías de la cajonera, claro, las casas también aumentan la altura de los techos y eso también lo que hace es que los muebles necesiten ocupar un espacio
que antes quizá era más bajo y con las cajoneras se ocupa un espacio que con el arca pues no queda tan lleno. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un estudio ya, y si no, otro 360 cajoneras versus cajas, ¿no? Sería otra opción. Josep Villegas, creo que hace rato que tiene el micro abierto, no sé si quieres preguntar alguna cosa, ¿no? Bueno, y Ángela, que también lo Yo me tiene. atrevería a decir que las arcas sí que tienen un uso quizá más específico, o que cuando se incorporaron las cómodas pasaron a tener un uso más específico de un almacenaje más de largo recorrido, no lencería y ropa más habitual, sino cosas que se utilizaban menos, se guardaban o que ocupaban más espacio. Por ejemplo, mantas, colchas, cosas que eran realmente muy voluminosas. Incluso yo tengo el recuerdo familiar de ver determinados procesos de la cocina que se terminaban en algunas de estas arcas. Por ejemplo, se hacían yogures, se envolvían se ponían en unas ollas grandes, se envolvían en mantas y se guardaban en las arcas. De manera que guardaban el calor y se terminaban de cuajar. Ese proceso no era de mi abuela solo, sino anterior. El arca resultaba súper cómoda para todo este tipo de cosas. Y Se guardaba el grano también. para guardar cosas voluminosas de distinta procedencia. Entonces yo creo que pasaron a tener un uso más específico y sí que pienso que sí se utilizaba. Aquí en la región de Murcia somos herederos del mobiliario catalán, así como que nos llega la reminiscencia, de manera que más tardíos, claro, pero bueno, casi todo el mueble está muy representado aquí. Muchas gracias por tener la oportunidad de estas charlas y de hacerlo además online y fácil para el resto. Gracias. Gracias a ti. Yo quería preguntar una cosa a Elizabeth, un segundo. Eli, ¿te atreves a decir algún autor de esta pieza, de todos estos talleres que nos has citado, al que sea a lo bravo o no? Sin haber visto en directo ni sería muy, muy arriesgado. ¿Quién se atreve a hacer esta síntesis? ¿Sabes? ¿Qué taller es el que es capaz? Yo he puesto aquellas imágenes de aquellas piezas neogóticas de de Gaspar Omar, porque realmente cuando estudié la Casa Garí, que ahora ha salido la publicación de Gaspar Omar, también me sorprendió realmente un gótico súper limpio, una cosa también muy fría y geométrica. Y entonces de repente pensé, ay, esto parece... Pero claro, nada más, o sea, yo he lanzado ya esas imágenes sin mojarme para nada, y lo digo aquí, que no sé quién es el autor, pero que es una pena que no podamos saberlo. Sí, sí. Mónica, en el vídeo has hablado de Violet Leduc y del roble. Explícanos un poquito, porque la arca, como decía María del Agua, tradicional era en nogal, pero las buenas, digamos, pero aquí el roble es una de las cosas que impactó cuando se estudió, de que encima de que la sintetiza, usa un material que no le toca. O sea, ya no intenta... Que es ese juego al uso de una madera, que en aquel momento sí que se está utilizando mucho, que en la casa Amatller se utiliza, por ejemplo, en el comedor, que en muebles por ejemplo, yo vengo de estudiar ahora la Casa Garí, que se hace justo antes de la Casa Amatller, ¿vale? Por Puig i Cadafalch. El comedor de la Casa Garí también es de roble, ¿vale? Y ese roble... Vale, en Francia sí que el roble tiene una tradición muy larga, viene de antiguo y, bueno, no sé si es esto, pero la relación, o sea, Puig i Cadafalch realmente tiene una influencia de Violet grande, puede ser esta una razón. Otros autores del modernismo catalán utilizan roble. Cuando se ha de hacer talla fina, pues a veces utilizan más nogal, pero el roble se introduce mucho en ese momento. Yo creo que es
bueno, ese juego que hace el autor de esa pieza. Y no sé, si lo estudiáramos en el contexto de la Casa Maller es porque el arca estaba pensada para ir en una estancia donde los demás muebles fueran de roble. Que Y Elizabeth entonces en la planta baja solo hay el comedor. que en el ¿o tenemos- comedor había ¿O roble. hay alguna otra habitación con roble? En la Casa Maller es interesante el uso diferenciado de las maderas. Es decir, el roble se utiliza para las partes públicas. Es decir, está el recibidor, que tiene los bancos, el perchero de roble y el comedor, todo el mobiliario es de roble. Las partes de Antonio Maller son de nogal. Tanto el despacho como el salón, como el dormitorio. Y las partes de Teresa, de la hija, son de maderas claras, de fresno, por un lado la salita de labor, y de sicomoro, el dormitorio. Por tanto, cabría pensar si ese arca es decir, no podemos adjudicarla a un autor, pero sí a un entorno, que sería en alguna parte noble, en alguna parte común de la casa. Pero por otro lado, contrasta muchísimo con el resto de la decoración o de la tipología del mobiliario, que es de un neogótico, por la parte de los hermanos Salat, algo más matizado, más hacia modernista, la parte de Omar, pero que no, es decir, sorprende justamente ese esquematismo tan elegante del arca que nos acabas de descubrir, Mónica. Es decir, que yo creo que, como siempre ocurre, cuando estudias algo, encuentras toda una serie de detalles, pero se abren también toda una serie de incógnitas que obligan a profundizar en el estudio. Sí, sí. En la facturación se ve este detalle de especificar salita en fresno para Teresa, dormitorio en sicomoro. Efectivamente, en roble el único especificado es Salat Hermanos, pero lo que comenta Santi es que no tiene nada que ver la elegancia, un poco esta temporalidad del arca, no se ve en el mobiliario de Salat Hermanos de roble. Tenemos que esperar a que en el Archivo Nacional salga algún día alguna factura más. A saber en qué carpeta. Sí, sí. Pero a lo mejor la factura está. Lo que pasa que es difícil establecer la relación entre factura y objeto. Es decir, claro. Porque en la factura no hay fotografía, normalmente hay dibujo. Tampoco aparece. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Creo que es obligado ir a visitar la Casa Maller. Ahora tenéis que ir. Y también os agradecemos a todos los participantes, los asistentes, a la Fundación Institut Maller, a los miembros de la asociación. Y os invitamos a seguir las actividades de la asociación a través de la web y la newsletter. Os avanzamos que el próximo 360 será también vía online en febrero y hablaremos de Francesc Vidal, o sea que es muy interesante. Bueno, ya sabéis que cuando queráis asistir al 360 cada vez hablamos de una cosa diferente, así que os invitamos. Gracias por asistir y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por organizar. Gracias, buenas noches.